¿Cuánto tiempo estuvo Adán en el jardín de Edén? Según el libro de Abraham, miles de años. En Abraham, capítulo 5, versículos 12 y 13 dice: Y los dioses dieron mandamiento al hombre, diciendo: De todo árbol del jardín podrás comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en la ocasión en que de él comieres, de seguro morirás. Ahora bien, yo, Abraham, vi que era según el tiempo del Señor, que era según el tiempo de Kolob, porque hasta entonces los dioses aún no le habían señalado a Adán su manera de calcular el tiempo. Según estos versículos del libro de Abraham, la medida del tiempo cuando Adán estaba en el jardín de Edén era según el tiempo del Señor, el cual era según el tiempo de Kolob. Kolob es el mayor de los 15 planetas regentes donde Dios mora, donde Dios reside. Eso lo explico en otro de mis videos. Este conocimiento que tenía el patriarca Abraham y que lo escribió en el papiro del cual procedió el libro de Abraham es fundamental y explica el por qué en la tierra existen construcciones y obras que datan de miles de años. Si Adán estuvo un solo día en el jardín de Edén, entonces estuvo 1000 años. Pero no creo que haya sido un solo día. Debieron haber sido meses o tal vez años. Si estuvo un mes, fueron 30.000 años, y así sucesivamente. En Abraham, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: Y los dioses plantaron un jardín hacia el oriente en Edén, y allí pusieron al hombre cuyo espíritu había puesto dentro del cuerpo que habían formado. Y los dioses hicieron que de la tierra naciese todo árbol que es agradable a la vista y bueno como alimento. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es bueno acotar que en la Biblia, de la versión Reina Varela, se habla de Jehová Dios, y en el libro de Abraham de los dioses, y dioses lo escriben con mayúsculas, quedando de relieve el conocimiento adicional de que además de Jehová, que fue Jesucristo antes de nacer, participaron otros dioses en la obra de la creación. Indudablemente, seres exaltados, trabajando en la creación de las obras del gran Elohim, nuestro Padre Celestial, a mi entender. O sea, así lo entiendo yo. Como les decía en los versículos 8 y 9, se dice que de la tierra naciese todo árbol, es decir, la misma tierra preparada por los dioses produjo la hierba y los árboles. Los dos árboles principales, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de la ciencia del bien y del mal al oriente en Edén. Ahora bien, el árbol de la vida que estaba en el medio del jardín, que era el más hermoso y resplandeciente de todos los demás árboles, el más llamativo, Adán no lo vio. En ningún momento se le menciona a él ese árbol. Solo una vez que comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue que se le mencionó. De resto, Adán no conocía la existencia de ese árbol. ¿Y eso por qué fue así? Eso fue así porque Adán no podía, en esa ocasión, comer del fruto del árbol de la vida. No podía. Adán no podía ejercer su albedrío y escoger comer o no comer del fruto del árbol de la vida. En esa ocasión no. Ya que de haberlo comido, no habría habido muerte, como dice en Alma, capítulo 12, versículo 23, que dice así: Y he aquí, te digo que de haber sido posible que Adán hubiese comido del fruto del árbol de la vida en esa ocasión, no habría habido muerte, y la palabra habría resultado nula,
y habría colocado a Dios en el papel de embustero, porque él había dicho: si comieres de cierto morirás. Con esto podemos deducir que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal condujo al hombre a la muerte, y el fruto del árbol de la vida lo conduce a la vida eterna. En Alma, capítulo 12, versículo 26, continúa diciendo: y he aquí, si nuestros primeros padres hubieran podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio. Y de este modo, el plan de redención se habría frustrado y la palabra de Dios hubiera quedado nula y sin efecto. Entonces, si Adán hubiese comido del fruto del árbol de la vida en el jardín de Edén, hubiera sido miserable para siempre, no teniendo un estado preparatorio. Entonces, ¿cuál de los dos árboles era el realmente prohibido? Pues, el fruto del árbol de la vida. Porque en el jardín de Edén, Adán no podía comerlo. Le estaba prohibido por las razones antes expuestas. Porque él, antes de participar del fruto del árbol de la vida, tenía que participar o comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal para inaugurar o entrar a la mortalidad y pasar por todo el estado de probación de la mortalidad. Y una vez que pase ese estado de probación o preparatorio, ahí sí tenía que participar del fruto del árbol de la vida. Pero en el jardín de Edén no podía. Adán ni siquiera podía ejercer su albedrío y decidir por sí mismo comerlo o no. En cambio, el fruto del otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, sí podía ejercer su albedrío y decidir si comerlo o no. Y como Satanás no conocía la mente de Dios, incitó a Adán, lo tentó, para que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto era necesario que Adán lo hiciera para que se le abrieran sus ojos, porque el fruto de ese árbol era lo que le iba a dar a Adán el conocimiento y la preparación para entrar a la vida mortal. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Me refiero, por supuesto. Una vez que pase por este estado preparatorio de la vida mortal, ahí sí puede participar, como ya les dije, del fruto del árbol de la vida, que lo va a calificar y preparar para la vida eterna. En el jardín del Edén, Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. Podían ver y conversar con Dios cara a cara. Una vez que fueron expulsados del jardín, murieron espiritualmente, que es la primera muerte. Esto significa que murieron en cuanto a las cosas que son espirituales, ya que no pudieron ver más a Dios como lo hacían en el jardín de Edén. Acá en la tierra, todos los seres humanos mortales estamos sujetos a esta muerte espiritual, ya que no podemos ver a Dios. Una vez que salgamos de esta vida y entremos en la vida venidera, a través del proceso llamado muerte, podemos volver a ver a Dios. Esto es si la persona fue justa y recta. Si la persona fue injusta y malvada, sufrirá una segunda muerte, ya que le será vedado ver a Dios. La pregunta que surge al final es: ¿por qué estaba el árbol de la vida en el jardín del Edén si Adán no podía ni siquiera verlo y mucho menos tocarlo? ¿Por qué pues se encontraba en el jardín? Pues porque el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, al ser opuestos, representan la oposición en todas las cosas característicos del mundo terrenal, al cual Adán tenía que entrar. El árbol de la vida representa el bien y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa el mal. El primero representa la vida eterna y el segundo la muerte. Por eso, resumidamente, los dos árboles debían estar en el jardín de Edén. Bueno, espero hayas entendido esta explicación. Si te gustó mi video, dale like.
Compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal y déjame saber tus impresiones en los comentarios. Hasta pronto.